un proyecto de buena calidad. Yo que soy la encargada de aprobar los proyectos nuevos, desde luego que veo todo tipo de solicitudes de proyectos. Hay proyectos que ponen en la descripción trabajar sobre el tiempo, objetivos, practicar la lengua extranjera y punto, y no ponen nada más. Así que me gustaría que también dijeseis a los profes que acaban de registrarse que si al final llegan a solicitar un proyecto, que por favor que se expliquen claramente, no hace falta que sean 1000 palabras, sino, pero ¿qué vais a hacer? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Y por qué lo vais a hacer? Eso sería más interesante, porque yo tengo que aprobar proyectos y los apruebo porque se nota que no se puede dejar corta a mucha gente que empiezan de esa manera y luego irán mejorando, pero desde luego que me gustaría que también eso lo paséis a vuestros profes. Otra cosita de proyectos, lo que pasa mucho, hay invitaciones a proyectos que te llevan a tus avisos, que uno no sabe ni dónde llegan allí porque tú nunca has estado en contacto con ese profesor o profesora. Y sobre todo, gente nueva en la plataforma, van a sus avisos, de repente ven ahí algo nuevo, una invitación. Y en vez de pinchar primero en el nombre del profesor para ver, a ver quién es y qué proyecto quiere hacer, pinchan allí y han aceptado de repente, para luego llamar, escribir, llorar, pero estoy en un proyecto, pero yo no quiero, yo ni sé ni quién está. Avisan a los profesores que no puedes aceptar colaborar en un proyecto si nunca has estado en contacto con la persona que te invita, si no sabes ni de qué va el proyecto. Es muy importante porque cada vez hay más. También tiene que ver un poquito que el apartadito de avisos es un poco menudito, ¿no? Entonces, si quieres tú, a mí me ha pasado que quería pinchar en rechazar, pero se me fue el ratón a aceptar. Lo que pasa es que yo no puedo quitar a nadie de un proyecto. La única persona que puede quitarte de un proyecto es un fundador. Entonces, y hay gente que a quienes les interesa, probablemente tienen como mentalidad Facebook, cuanto más amigos tengo, cuanto más gente en mi proyecto, mejor, y no te van ni a quitar. Así que eso sería también una pequeña recomendación de estos proyectos. Calidad de proyectos, muy importante. Tenemos el sello de calidad. Tenemos los criterios de evaluación para los sellos de calidad claramente por todas partes, y aún así hace falta tener un ojo para cómo enfocar al profesorado, explicándoles qué es trabajar en paralelo, qué es trabajar en colaboración, esas cositas. Pues aquí tenemos a unos profesionales de cómo definir un proyecto de calidad y voy a pasar la palabra a ellos. Bueno, pues muchas gracias, Ané. Ya después de lo que has dicho tú, casi que nosotros nos podemos despedir, decir adiós y ya la presentación la veis en casa. Bueno, nos ha tocado, bueno, nos han invitado el Servicio Nacional a preparar esta ponencia sobre cómo intentar conseguir un proyecto de calidad, y en este caso el equipo lo formamos Maite, Javier y yo, Camilo, de diferentes comunidades autónomas, y bueno, el placer ha sido coordinarnos. Había momentos en los que estábamos los tres en ese momento en la Prezi trabajando. Vamos a hacer una presentación estilo Prezi. Y bueno, lo que os planteamos en principio es, bueno, cómo debe ser ese camino. Como veis en la presentación inicial, bueno, es un camino de obstáculos, de muchos elementos a tener en cuenta para conseguir un proyecto de calidad. Nosotros como embajadores, bueno, ya estamos, ¿qué os vamos a contar a vosotros y a vosotras? Pero bueno, quizás lo interesante de esta charla es que, bueno, que recordemos cuáles son los elementos básicos o la estructura elemental a conseguir o a trabajar en un proyecto que pretenda conseguir una calidad. Hemos visto todos los elementos anteriores al proyecto, como el registro, cómo funciona la plataforma, las herramientas, y bueno, y quizás esto es ya un poquito ver la realidad de nuestro día a día con los eTwinner que se están iniciando. Por eso hemos querido poner esta primera presentación como un camino en el que ya veréis que consta de 3 partes.
Hemos planteado la conferencia, la charla, bueno, pues, en cuanto a una preparación previa, antes de iniciarse en un proyecto, qué elementos tenemos que tener en cuenta. La segunda parte, cómo se desarrollan ya las actividades cuando estamos en faena. Y la última parte, bueno, cuando hemos acabado el proyecto y queremos solicitar sellos, qué elementos tienen en cuenta la Agencia Nacional y nosotros desde nuestro punto de vista. Seguramente podrá coincidir con alguno de los vuestros, pero bueno, queremos que sea simplemente eso, una referencia. Y en un momento final casi de la presentación, pues bueno, intervendrá alguien del Servicio Nacional, creo que era Lourdes, que está mucho más al día incluso que nosotros, más que trabaja allí. Y bueno, nos dará una pincelada de cómo está actualmente la situación en cuanto a los criterios de calidad que han cambiado, curiosamente han cambiado. Y bueno, sin más, yo creo que no nos vamos a enrollar mucho. Le doy la palabra a Maite. Bueno, tú tranquila, Maite, yo le voy dando aquí el botón. El relax te falta. Sí, no. Hay ratón, ¿eh? Sí, hay ratón. ¿Dónde? Bien, bueno, entonces hemos incluido ahí en el título, bueno, los dos logos, el de eTwinning y el de la conferencia. Y bueno, un aspecto fundamental que hayamos aprendido los que hemos visto ya algunas ponencias de esto es lo que nos va a contar Maite desde, como le digo yo a los niños, ¡ya! Bueno, 3 consejos. Los primeros, hay que estar tranquilos, hay que relajarse antes del proyecto, después del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto. Ante todo, relax. Vale. Bueno, pues como ha dicho Camilo, hemos dividido la presentación en 3 partes. Antes, durante y después. Yo empiezo con antes. Antes de empezar el proyecto hay que planificarlo bien. A ver, sabemos que lo más importante es... que hay que tener en cuenta 2 aspectos, la planificación y la comunicación. Todos sabemos que la comunicación es muy importante, pero la planificación yo creo que casi es incluso más importante, porque no es tiempo que vamos a perder cuando estamos planificando el proyecto, sino es todo lo contrario. Es un tiempo que lo invertimos y que va a redundar en que el proyecto tenga éxito y que al tener el proyecto éxito, todos los implicados, tanto alumnos como profesores, estemos contentos. Entonces, las partes que se van a ver ahora son qué cosas hay que planificar. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades, por qué queremos hacer un proyecto eTwinning. Y normalmente, bueno, por lo menos en mi caso, es porque queremos darle un enfoque distinto a la manera de enseñar. Queremos buscar formas nuevas de motivar a los alumnos, porque hoy en día los alumnos están bastante desmotivados. Queremos aportar algo nuevo, ¿no? O sea, en definitiva, mejorar. Pero tampoco es hacer por hacer. Tenemos que pensar qué queremos mejorar, cómo lo vamos a hacer y, sobre todo, qué vamos a aprender los unos de los otros. Nosotros de los alumnos de nosotros de los otros profesores. Con lo cual, una vez que tengamos esto un poquito claro, ya empezamos con la organización. Todo esto en la fase previa. Tenemos que ver con qué alumnos contamos. Hay que ver qué edad tienen. Normalmente, igual es mejor, para ciertos proyectos, es mejor que los alumnos tengan una edad similar. Sin embargo, para otros proyectos puede ser rico y interesante que tengan edad diferente. Como ha comentado antes Alicia, que fueron los mayores, fueron de los pequeños, y en los colegios también se hacen otro tipo de actividades. Por ejemplo, en mi colegio, o sea, no tiene nada que ver con eTwinning, pero el apoyo lector, los mayores van donde los pequeños, entonces eso también enriquece a los mayores y enriquece a los pequeños. Entonces, bueno, pues según qué tipo de proyecto, pues igual conviene que haya diferencia de edad o que no la haya. Y también el número de alumnos es importante. Si hay muchos alumnos, como he oído comentar estos días, también es un poco complicado que la relación entre ellos sea buena. No se conocen, hay 200 alumnos en el TwinSpace y no tienen relación unos con otros. Entonces también, pues cada uno tiene que ver un poco, a ver, pues eso, qué le conviene más. Luego, el tiempo. Hay que determinar cuál va a ser la duración del proyecto, si va a ser de unos meses, si va a ser de un curso, cuántas horas vamos a dedicar al proyecto a la semana, porque igual decimos, vamos a hacer un proyecto de 1 año y vamos a hacer todas estas actividades, pero luego resulta que no tenemos tiempo durante la semana más que para dedicar 1 hora. Pues no puedes
pues eso, hay que determinar qué tiempo vas a dedicar para poder amoldar las actividades al tiempo del que dispones. También es importante el calendario, porque nosotros sabemos qué vacaciones tenemos, pero tenemos que saber qué vacaciones tienen los socios, sobre todo porque puede afectar también a la realización de las actividades. Sobre todo, yo creo que hay más problema con las vacaciones de invierno que aquí, o la Semana Blanca, que aquí es una fecha, en Polonia es en enero, aquí es en febrero, nosotros tenemos 2 semanas de vacaciones en Semana Santa. Yo creo que esas vacaciones, no tanto el empiece como el final de curso, sino esas vacaciones intermedias son un poco complicadas, porque igual te puede coincidir que nosotros tenemos 2 semanas y justo la de ellos es una semana antes, con lo cual son 3 semanas que el proyecto puede estar parado. Entonces hay que tener esas cosas en cuenta. Objetivos. Los profesores y los alumnos tienen que tener claro cuáles van a ser. Qué material informático, sobre todo, tenemos, si tenemos la de ordenadores, si portátiles, iPads, si la conexión wifi del colegio funciona, si no funciona, ese tipo de cosas. ¿Cuál va a ser el resultado final del proyecto? ¿Qué queremos conseguir con ese proyecto? ¿Cómo va a ser la cooperación de los alumnos? ¿Y qué profesorados van a participar? Es interesante, y se está ahora haciendo hincapié en que no solo sea el inglés el profesor que realiza los proyectos, sino integrar a otros profesores. De esta forma el proyecto se hace pues más rico, porque entra el de ciencias, entra el de las TIC, o entra el de gimnasia o el de música. Luego pasamos a los objetivos, que ya se han dicho, tienen que ser claros, realistas, que se puedan evaluar, qué necesitamos para conseguirlos y qué se espera conseguir con ellos. Sí. Tú me diciendo, yo estoy relax, o sea que tú me dando instrucciones. A ver, aparte, hay que planificar las actividades que se va a hacer al principio, en medio y al final del proyecto. Pero aparte de ver el calendario que tiene de cada colegio, también hay que poner una fecha a tope a las actividades. Pasa muchas veces que igual hay que entregar las actividades el 30 de abril y la mitad de los colegios no las han entregado todavía, con lo cual eso repercute en unas actividades van unidas muchas veces con otras y repercute en el buen funcionamiento del proyecto. Entonces hay que ser, yo creo que un poco estrictos a la hora de que la gente cumpla los plazos. Dentro de las posibilidades, ¿no? Pero se tienen que dar cuenta que si tú no haces algo, no solo te incumbe a ti, que incumbe al resto de los participantes, de los socios en el proyecto. Y luego también hay que dar a conocer, hay que dejar claro que el proyecto no es del fundador, el proyecto es de todos. Si hay 6 profesores o 5, los 6 o los 5 tienen que participar, a todos se les escucha, todos tienen que dar las ideas, porque de eso se trata, de cooperar, de coger ideas de unos y de otros. Eso es lo que te enriquece, ¿no? Siempre habrá alguien que lleve un poco la voz cantante, ¿no? Pero lo importante es aprender unos de todos. También hay que involucrar al alumnado. Preguntarles por qué les gusta a ellos, qué no les gusta, qué dentro de eso, qué actividad se ven ellos más capaces de hacer, cuáles son sus preferencias. Yo, por ejemplo, el año pasado trabajé con unas compañeras que preguntaron a sus alumnos de segundo y tercero de primaria, o sea, pequeñitos, les dieron a elegir dos proyectos, uno de perros y otro de, no sé cuál era el otro. Los alumnos eligieron el de los perros y ganaron el premio europeo luego, o sea que los alumnos estaban ya motivados. ¿Tú te acuerdas, no, Anet? Sí. Estaban ya motivados y fueron ellos, los alumnos, los que eligieron el proyecto. ¿Tus contrincantes? Sí, mis contrincantes, sí. Yo me quedé Se quedó a las puertas. Tenías que haber metido perros en tus muñecos allí, que estaban en un hotel adaptado a perros. Es que si hubieses planificado un poquito antes, como te estamos diciendo, ya está. Había hecho un proyectazo. No es broma, Sí,
Y luego también puede ser interesante darles a los alumnos, igual al principio del proyecto, una pequeña charla, un tutorial de cómo funciona el Twin Space, porque muchas veces vamos, yo por lo menos un poco a salto de mata, hoy te explico esto y te explico lo otro, pues darles al principio igual un pequeño mini tutorial de cómo funciona el Twin Space. Igual en los pequeños es un poco más complicado, pero los mayores pues en 5 minutos lo controlan. Y luego también podría ser interesante hacer una reunión inicial de curso, tanto para presentar el proyecto a los profesores del centro, a los padres, a los alumnos. Que aparezca en el blog, que aparezca en la web del colegio, en el tablón de anuncios, hacer un poco de propaganda. Y ya, nada, para terminar, decir que un proyecto de calidad no tiene que ser ni largo, ni difícil, ni complejo, tiene que ser eficiente, o sea, tiene que conseguir los objetivos que nos propongamos al principio. Y es aconsejable pues mirar los criterios de calidad que aparecen en la página del ESNA y bueno, luego aparecerán también en un vídeo. Javier. Y ahora os toca pensar un poquito, muy poco. ¿Qué elementos te parecen más importantes antes de comenzar un proyecto? Hemos hecho un Answer Garden, pero bueno, si funciona bien y si no... Sí, pues sí funciona. Yo lo he probado ayer por la noche entre los huevos estrellados y las patatas y funcionó con el móvil. No, de verdad. Bueno, el objetivo, lo que os comentaba al principio, nosotros somos embajadores también como vosotros y queremos o pretendemos que la conferencia taller sea un poco retroactiva, ¿no? Que haya algo de feedback. Porque bueno, nosotros os presentamos nuestro punto de vista, pero también el objetivo es que hagamos entre todos o que más o menos entre todos aportemos a cuáles son las características de un proyecto de calidad. Por eso en este momento, como Maite os propone, bueno, y todos os proponemos, bueno, utilizar el Answer Garden, with my English you understand very well. Y bueno, y si queréis aportar ahí algún elemento, lo podemos debatir, nos damos, Juan, pon el reloj de ayer, nos damos 2 minutitos y bueno, y si queréis, y os parece bien, pues luego analizamos un poquito. Igual hay que ponerlo más grande. En general, bueno, ¿qué os parece esto de la planificación? Aunque hay muchísimos elementos, luego ya sabemos que la realidad es mucho más relajada. Y todos esos elementos los tenemos en cuenta, pero no de manera concreta, ¿no? Sino que yo creo que los vamos haciendo poco a poco, o palpando un poquito, siendo subjetivos en la evaluación que tenemos de los alumnos, de la familia. O sea, que vamos echando un vistazo ahí así un poquito general. Porque si nos obsesionamos con eso, madre mía, no será un proyecto de calidad, será un proyecto como el del hotel de Ané con los perros, con los gatos y con un zoológico. ¿O si os parece? Todas vuestras propuestas en ¿qué os parece la cuestión de la planificación o todo lo que supone antes de un proyecto? answergarden.ch/view 89257. ¿Lo veis bien por ahí atrás incluso? ¿O qué elemento os parece más importante? ¿Qué elemento pensáis que tenéis en cuenta con mayor peso en los elementos previos a la puesta en marcha de un proyecto? Cualquier opinión vuestra será bien recibida, como decía Pepe Más. Ábrelo, para ver si se ve alguno. Sí, ya quité uno ahí. Bueno, vamos a hacer un concurso como ayer Juan Peña. A ver quién es más rápido. Ahí. Esto sí que es relax. Esto no, luego. ¿Te ha gustado? ¿Soy capaz de abrir eso? Las fotos. ¿Chusi? ¿Se abre?
No, madre mía. Ah, pues entonces un detalle que tiene el hotel, ¿eh? No. Esto es... Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, suspendemos en las West Garden, el jardín este lo cortamos ya directamente y yo creo que la opción sería palpar un poquito las opiniones a voz alzada. Ya está por ahí nuestra secretaria particular, Pilar, ahora se enfadará conmigo. Ah, no, Anet. ¿Qué pensáis? Hola, hola, sí. Solo por comentarlo, bueno, ustedes al fin y al cabo son quienes determinan si es un criterio que merece estar entre los criterios de calidad a la hora de la selección de los programas. Pero teniendo en cuenta que obedecen pues a intenciones educativas, pienso que a lo mejor uno de los criterios que podría ser interesante analizar sería que hubiera entre los distintos, teniendo en cuenta también que obedecen a distintas nacionalidades, que hubieran puntos curriculares de desarrollo similares, ¿no? Con respecto pues, al tratamiento de las competencias básicas o bueno, el que se estimase, pero que tenga un referente curricular y que no se expanda la intención educativa pues porque se puede expandir, por supuesto, ¿no? Pero que tenga ese marco referencial que a lo mejor sí se puede establecer sin duda entre los distintos currículum. Entonces esa referencia curricular pienso que podría ser interesante porque nos va a marcar un poco la intención educativa sobre todo. Si te entiendo bien, ahora te refieres a que entre los socios comparan currículos o tú te refieres a que la gente también se plantea trabajar el currículo en el proyecto. ¿A eso te refieres? Camilo. De eso vamos a hablar. Perdona. Teniendo en cuenta que yo como profe pienso, digo, pues bueno, una de las acciones que a lo mejor puede tener, ya no yo, sino el propio centro, en su programa educativo de centro, puede ser, imaginemos, no voy a poner un caso más concreto para que se vea, pues a lo mejor el desarrollo de la competencia lingüística, pues estoy absolutamente seguro que los distintos currículos, y está recogido pues a través del desarrollo de las competencias básicas, más concretamente el desarrollo de la competencia lingüística en los distintos criterios de evaluación de cada área, por ejemplo, más concretamente, bueno, a lo mejor el criterio 1 de nuestro actual, ¿no? Va a variar, todos lo sabemos. El criterio 1, pues, se me viene a la cabeza, ¿no? De inglés, por ejemplo, o no de inglés, de español, ¿no? Pues esos criterios que a lo mejor pudieran ser con un mismo motivo de desarrollo de una misma competencia o si no de una misma competencia, de un mismo proceso cognitivo, pues identificarlo en los distintos currículum de los distintos países, pues para que tengan ese mismo motivo igualmente. Entonces, bueno, y que no solo se registre pues al tema, que es interesante también, sino que vaya un poquito más allá, ¿no? Y se expanda pues eso a los procesos cognitivos. Perdóname. Yo no sé si es exactamente a lo que te refieres. Yo, por ejemplo, en el proyecto que estoy haciendo ahora, que estamos haciendo libros, la primera actividad que hicimos fue comparar los currículums de la asignatura de inglés para ver cuáles eran las diferencias, cuáles eran las similitudes y dedicarnos solo en principio a las similitudes. Pues si se daba la casa, pues en los dos países, pues hemos tratado la casa. Si se daba el colegio, hemos tratado el colegio. No sé si te refieres a eso. Sí, ese es uno de los puntos. Eso vendría a ser pues más lo referente al contenido, pero no solo el contenido, sino ir más allá del contenido y obedecer a lo que el criterio pide, que es un proceso más inclusivo y más pues eso, competencial, ¿no? En el que se incluye ya no solo el contenido, sino lo que se hace con el contenido, que puede ser una interacción o una producción oral o bueno, lo que cada criterio estime, ¿no? Sí. Yo creo que es una cosa importante que ha dicho Santi, porque efectivamente hay muchos proyectos que se quedan en actividades más o menos lúdicas, completamente fuera de trabajar el currículum con sus objetivos, criterios de evaluación. Y yo quería añadir una cosita más,
que los proyectos también deberían de tener un punto de salida de las necesidades que encontráis en el aula. Hay centros que quieren trabajar en todo el centro igual la convivencia. Pues yo creo que esos son aspectos que hay que tomar muy en cuenta. También en los proyectos, plantearte en el proyecto también apoyar lo que se quiere trabajar en un colegio, las necesidades que puedes encontrar a lo mejor solo en un grupo de alumnado, que dices este grupo de alumnado es que no hay forma de que trabajen limpito, cualquier cosa, pero que eso sería desde luego también un punto de partida para planear un proyecto importante. Sí. ¿Alguien más? ¿Elemento más importante de empezar? Voy. Bueno, voy. De todas maneras, Anet, eso, bueno, yo creo que Maite lo ha renombrado así, bueno, tener en cuenta las necesidades. Y en cuanto a lo que decía el compañero Santiago, bueno, en la parte final, en cuanto a la posterior finalización del proyecto, hay unos criterios de calidad que son los que se tienen en cuenta en la Agencia Nacional, y uno es integración curricular. Entonces, si queremos o pretendemos ir hacia la calidad, pues uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es ese, luego nos lo explicará Javier en la parte de evaluación, pero si queremos calidad, eso tiene que estar incluido sí o sí. Tenía una preguntita. Vale. Yo creo que lo primero es que tenemos que tener, o quien quiera empezar un proyecto, tiene que tener ganas de salir de la rutina de aula, pero siendo plenamente consciente de que va a suponerte muchísimo trabajo extra y que posiblemente puede que no tenga ningún reconocimiento a nivel de centro. Y si eres plenamente consciente de eso y tienes ganas de verdad, el proyecto lo puedes sacar adelante. Yo creo que ganas, lo primero, ganas y saber qué va a ser. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que eTwinning, te lo voy a poner como ejemplo para mí, es mi espacio de fuga. Es donde yo soy yo, donde hago con mi tiempo libre lo que quiero, sin que nadie de mi equipo directivo, que me apoyan tanto, me ponga a cortapiés, sino que es un momento en el que el maestro se puede sentir artista. O sea, tú te expresas como quieres, con las herramientas TIC, pintando, escribiendo historias, contando mentiras si quieres. Pero es que es tu momento de desarrollo profesional, que si luego eres capaz de involucrar a tu centro, a tus alumnos, genial, todo genial, pero ya sabemos el desgaste que tiene eTwinning, ¿no? Tiempo libre. Ahora, por ejemplo, en vez de estar en la playa, que seguro que están comiendo algo muy rico, pues estamos nosotros aquí seriamente y formalmente, como nos pueden ver, pues trabajando. Entonces, bueno, ya sabemos qué desgaste tenemos, pero cuando ponemos la balanza, yo creo que se nos cae el peso al suelo, al pie, ¿no? Y estamos satisfechos. Yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Porque lo vivimos, ¿no? Ahora que no nos oye nadie de la Agencia Nacional, pues yo creo que somos, un poco, no sé, alocados, lo puedo decir así, ¿no? Un poco aventureros, ¿no? Y nos apetece un poquito de vidilla, exactamente, y de camino sacamos de la rutina a nuestros alumnos. Y luego, si viene algún sello de calidad, ¡oh, qué felices estamos en el colegio! Y todo, vamos a celebrarlo. Y tú sabes el desgaste que has tenido. Eso yo creo que somos conscientes de ello. Muchas gracias por tu pregunta. Me he soltado, pero que bueno. ¿Algún comentario? No, yo creo que... Bueno, seguimos. pues igual cuando veamos el Askware Garden mañana tenemos alguna información. Pero bueno, en definitiva lo que queríamos remarcar es eso, que siempre hay que planificar un poquito y antes de nada trabajar en el proyecto. Ahora cuando no funciona, bueno, pasamos al plan B. Teníamos un plan B, que era no hay internet porque las habitaciones están cerradas. Acaban de activar todas las conexiones de las habitaciones para todos los que habéis estado alojados. Bueno, por eso va también. Oye, sí que... Bueno, os voy a presentar e intentar ayudar un poquito
en la parte del proyecto en la que, bueno, ya hemos planificado, tenemos todo escrito, todo organizado, sabemos las vacaciones de Chipre, entonces no podemos hacer nada en determinada fecha o de otros países. Tenemos todo ya planificado y, bueno, vamos a la parte clave del proyecto, que es, bueno, cuando ya desarrollamos las actividades. Tenemos una batería de actividades que nos van a ayudar a cumplir los objetivos, todo coordinado con el currículum, una pasada lo que tenemos programado. Entonces ahora ya nos metemos en faena. Os quiero recordar que siempre es un trabajo de colaboración. Si queremos algo de calidad, es colaborativo. El primero que comete ese error soy yo, no por poner así un ejemplo desconocido, sino que hay veces que estás en el proyecto y le dices al colega: oye, pues mira, es que ha venido aquí alguien que nos va a contar una historia de un libro de animales. Bueno, yo he hecho proyectos de animales. Entonces, viene solo para mí y vosotros no vais a enterar de nada porque está en español. Pero bueno, lo voy a meter como una actividad en el proyecto. Y bueno, hay veces que en ese aspecto no trabajamos tareas colaborativas, sino que, bueno, trabajamos tareas que están relacionadas con el proyecto, pero no colaborativamente. Yo creo que en ese aspecto la Agencia Nacional tampoco pone mucho problema, porque yo siempre hago un montón de... De hecho, el lunes van a dar unas charlas a una asociación de animales en peligro de extinción, y bueno, eso mis colegas del proyecto se van a enterar, claro. Y en cualquier momento siempre es posible reconducir. Lo que decía Maite de vamos a relajarnos, bueno, y es verdad, es verdad. Empezamos el proyecto con una energía tremenda, pero hay veces en las que tenemos que decir, bueno, tranquilo, hay vida más allá de esto, vamos a disfrutar un poquito de las sensaciones que transmitimos a los alumnos y bueno, y nos ponemos plazos, como decía Maite también, pero dentro de una manera flexible, ¿no? Yo tenía un plazo la semana pasada imposible para una actividad, me le estoy llevando la contra en todo lo que ha dicho, tremendo. Pero bueno, que seamos conscientes de que, bueno, que hay que saber reconducir el proyecto porque hay veces que no damos abasto, claro. Cuando queremos hacer un proyecto, ¿qué tenemos que tener en cuenta principalmente para los alumnos y para nosotros también? Pues que tiene que ser motivante. Si las actividades son con mucha energía, con alegría, con motivación, con felicidad, pues bueno, vamos a conseguir muchísimo mejor los objetivos que si son actividades que nos proponen o que proponemos así un poquito serias, formales y técnicas, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que sean colaborativas, para eso está eTwinning, para trabajar colaborativamente con todos los demás. Que sean relevantes y excelentes. He puesto excelente porque eso es relevante, no digo, ¿es relevante esto qué será? Lo busqué un poquito en el diccionario y bueno, no es lo mismo una actividad normalita que, bueno, que excelente, ¿no? Al final, uno de los mensajes que os queremos transmitir al final de toda esta presentación es un bloque de trucos de secretos no formales. Y lo que sí vamos a potenciar un poquito, bueno, que sean excelentes, ¿no? Cuando tenemos premios de calidad nacional y premios de calidad europeos es porque vemos las actividades y decimos, madre, es que esto es increíble, esto es excelente, tiene un grado de calidad, de originalidad, de creatividad que solo lo piensan una minoría, ¿no? Por decirlo así. Y otro de los errores que cometemos cuando hacemos un proyecto, que bueno, que nos va a invitar a que tendamos hacia esa cota de calidad, es que primero pensemos en las actividades. Con lo que nos ha explicado el taller del amigo Juan y su grupo, yo creo que ya todos tenemos un conocimiento de una diversidad de herramientas tecnológicas y hay veces que nos planteamos, bueno, yo voy a hacer un Titan Pad porque quiero hacer el Titan Pad y qué actividad me puedo inventar para hacer o para participar del Titan Pad. Pues bueno, pues escribir un libro de X, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que cometemos ese error, porque bueno, luego la valoración general no va tanto sobre las herramientas tecnológicas, sino que va más en la creatividad de las actividades. Entonces, tenerlo en cuenta que primero vamos a pensar qué actividades y con todo el abanico de opciones que tenemos y bueno, va a ser fácil seleccionar una u otra. Cuando tengamos el enlace vuestro, pues ya será muchísimo más fácil, porque nos metemos en los 5 grupos eso y va probando todo y el que funcione lo coge. Estamos en el desarrollo de las actividades y bueno, sí que tenemos que tener en cuenta, si queremos unas cotas altas, es 3 aspectos. En la escuela, todo lo que podamos implicar y con los propios socios. Si queremos calidad, tenemos que implicar a esos tres elementos. Maite, si te parece, le damos. Vemos un poquito en la escuela.
La escuela me refiero en cuanto a la clase, ¿no? Aunque si somos capaces de involucrar a algunas clases, aunque sabemos que el twinning es profesor-profesor, pero bueno, si somos capaces de involucrar a alguna clase, sí es muy interesante y es muy valorable. Asignar roles, yo siempre soy un poquito curioso, ¿no? Y cuando veo los proyectos nacionales, europeos, bueno, hay algo que se asemeja entre esos proyectos, que no es el maestro el que manda a los niños o la profesora, sino que cada uno ya tiene su rol. Le has dado autonomía y capacidad de decisión a los alumnos. Y eso es una cuestión muy interesante que yo creo que tienen muy en cuenta, que no seamos nosotros los que estemos siempre marcando la pauta, sino que sepamos distribuir un poquito las tareas. Asignando roles, por supuesto, es la mejor opción. Y así pasamos de ser nosotros el protagonista, nos podemos dedicar a las tecnologías y a maquetar todo y a proponer actividades, y ya los protagonistas pasan a ser los niños. Y también obtenemos información por feedback de lo que nos planteábamos al principio en la preparación previa, que el proyecto sea no solo de nuestras necesidades e inquietudes, sino que también sea de las necesidades y de la propia vidilla que tienen los alumnos, la que nos aporten bueno, pues futuras actividades en el proyecto. Lo que os decía antes, si somos capaces de involucrar a otras clases, mucho más positivo. A otros profesores, pues ya estamos integrando al resto del claustro. Equipos directivos, es fundamental, ¿no? Que en principio que conozcan de qué va el proyecto, y si somos capaces de meterlos en alguna actividad, pues mucho mejor, porque nos va a dar como un sello de garantía de proyecto de centro, entre comillas, y yo creo que nos da el respaldo oficial que bueno, que siempre nos hace falta a nuestra soledad twinera. Entonces, si se implica el equipo directivo, yo creo que es fundamental. Además que ellos conocen muchas más herramientas que nosotros. Enlaces con medios de comunicación, enlace directo con inspector, con consejería, con prensa, con televisión, y bueno, es un elemento que podemos explotar porque podemos obtener mucho beneficio implicando a los equipos directivos y, por supuesto, a la familia. Siempre que aparezca en un proyecto toda la comunidad educativa, o al menos las familias de nuestros alumnos, pues es muy, muy, muy positivo, porque ya no solo estamos participando con los alumnos, sino que estamos abarcando un amplio abanico de personas. Con los socios, a pesar de que las actividades son colaborativas, un elemento fundamental es crear grupos mixtos. Yo hasta ahora solo he hecho 2 proyectos y ya lo primero que le he dicho ya a mi socio ahora, oye, tenemos que crear grupos mixtos. Es un problema porque cómo crear un grupo mixto de 2 niños de cada país, pero nos tenemos que buscar las estrategias para crear grupos mixtos, ya sea escribiendo, ya sea haciendo actividades con videoconferencias o grupos asignando esos roles que os comentaba al principio. Asignar grupos mixtos, dándoles roles a los diferentes grupos, es un elemento, yo creo que al nivel que está iTwinning ya en cuanto a la calidad, que marca un pelín la diferencia, y aquí ya nos estamos moviendo en cotas de calidad, de máxima calidad, y ese elemento de crear grupos mixtos es fundamental. Equilibrado, hay veces que es posible, otras veces no es posible. Si trabajas con un tutor en un país, en Escocia, que tienen su grupo en sexto y yo soy de infantil, pues equilibrado a lo mejor va a ser muy difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo de la otra manera, involucrando al resto del centro para que, claro, si tenemos que escribir una historia o un cuento, no lo va a escribir igual un niño de quinto que uno de infantil. Entonces, intentar expandir todas esas actividades al centro es una buena manera de dar respuesta a la actividad que nos planteábamos al principio. Y por supuesto que todos contribuyan. Si el objetivo es que disfrutemos, que nos lo pasemos bien, pues intentar que todos se impliquen. Yo en este elemento, bueno, quería añadir una nota de, bueno, diferencial, ¿no? Soy tutor, normal, maestro de guerra, y bueno, en mi clase pues tengo alumnos con necesidades, entonces yo creo que muchas de las actividades que nos planteamos, bueno, pues yo sé que a algunos alumnos pues les va a costar mucho, pero bueno, con la profesora de PT ya la estoy un poquito cogiendo, la profesora de AL, si somos capaces de hacer una adaptación para ese niño, para que participe de alguna manera, para que ponga su granito de arena, es muy, muy, muy reseñable y valorable por los que están en el exterior. Implicar a los alumnos con necesidades educativas especiales. Después, bueno, estamos desarrollando toda
todas las actividades y bueno, nos encontramos algunas dificultades y como sabemos que en la Agencia Nacional están allí tranquilamente en la oficina, pues ya ves, Anet ahí con el pai casi. Entonces, siempre en ese elemento de reconducción del proyecto, pues bueno, siempre nos podemos poner en contacto con ellos a través de las tarjetas que decías tú que tenía 2.500 o 25.000, es que es un cero, no, por ahí. También tenemos en la página web de Twinning Nacional, bueno, pues los kits, los módulos y las ideas, que bueno, son diferentes estamentos que nos pueden ayudar a desarrollar una actividad que no, en un momento determinado no sabemos cómo reconducirla y a través de los kits, los módulos y las ideas, pues yo creo que funciona. También evaluábamos un poquito el proyecto, o sea que siempre lo podemos ir reconduciendo. Y bueno, y fundamental, lo que no es colaborar es no trabajar en paralelo. Cuando yo hago mis actividades de los que me vienen a dar charlas, pues yo no estoy haciendo actividad colaborativa, lo reconozco. Es no comunicarse, hay veces que bueno, podemos tener problemas en comunicación por diferentes circunstancias, por vacaciones, porque uno en otro país se aburre, porque le han nombrado equipo directivo y esto lo deja. Entonces, bueno, nos van poniendo ya cortapisas. Y no colaborar es no sumar en productos finales. Cuando pretendemos hacer un producto final, un libro, pues bueno, que todos colaboremos es lo fundamental. Y lo que sí, por supuesto, pues trabajar de forma conjunta, coordinada, en equipo, comunicarse siempre. Y si elaboramos un producto final único, que las aportaciones y uno pues se entrelacen, ¿no? Pues si unos escriben la historia, otros dibujan, otros hacen globos, no sé, ahí la imaginación, yo creo que tenéis vosotros más imaginación. Entonces, que la actividad y los productos finales sean realmente colaborativos, eso es calidad. Y bueno, no hay nada mejor que poneros un vídeo de cómo nosotros, que solemos trabajar colaborativamente, los animales también. Y en definitiva eso, ¿qué es lo que queréis ver otra vez? No. Y en definitiva eso, si somos capaces de trabajar de manera colaborativa, nuestro proyecto va a tener calidad. Ya estoy cansado. No, es broma, es broma. Bueno, os propongo ahora una actividad un poquito dinámica, ¿no? Estamos ya casi acabando las jornadas y no estamos cansados ni mucho menos y todavía tenemos un poquito de energía. Entonces propongo buscar a un socio ideal, realizar una tarea y escribir en ese link, que no funcionará, o espero que sí, porque Pilar decía que ya funcionaban las habitaciones, un resultado. El link es con Padlet. Bueno, http es padlet.com wall c minúscula 95 lvx y wxic. Pero para hacerlo más original, más divertido y más como hago yo las cosas allí en mi clase con mis muchachos, os tengo aquí unas tarjetas secretas. Lo que sí, no sé si meterlos en el compromiso, Pilar, o es mucho pedir. Mira, las voy a mezclar por si alguien quiere jugar. Como no me dicen nada, significa que sí. Pues por eso, fíjalo. Es fácil, es una actividad sencillita. Bueno, tampoco os voy a decir. Hay que levantarse, hay que moverse y tenéis que buscar a vuestros socios. Cada una tendrá una tarjetita. Para formar la tarea secreta, os tenéis que unir los tres de esa tarjetita. Problema, pues tenéis que mover, a lo mejor solo podéis utilizar un ordenador del grupo, así que necesito voluntarios, voluntarias que quieran echar el juego de las tarjetas. Venga. Para facilitar un poquito he puesto colores, o sea que los azules con los azules, los verdes con los verdes y los naranjas con los naranjas, porque yo sabía que a lo mejor, si queréis levantar la mano así lo doy más, bueno, yo sabía que aquí mi amigo Jerry, se aceptan voluntarios y voluntarias. Tengo, sí, tengo tarjetitas para todo. ¿Qué os pensáis? A ver,
Si queréis analizamos un poquito el resultado de esta divertida actividad. Pues nada, tú lo pones en casa, yo ya lo leo mañana por la tarde, no te preocupes. Bueno, el objetivo era precisamente ese, insistiros en que primero pensemos la actividad y luego el recurso tecnológico. Y a modo divertido o más lúdico, bueno, aquí tenemos al equipo Masterchef, que bueno, que un socio escribe recetas en inglés, los otros socios elaboran las recetas, comparten los vídeos de su elaboración. Utilizaríamos recursos digitales como Google Docs para redactar la receta y un editor de vídeos, por ejemplo. Y ya de paso, al final lo que pueden hacer es un libro de recetas que no incluya huevo estrellado. Pues sí. No, es broma, es broma. No, estaba riquísimo, Pilar. Juan y Mari Carmen y Carmen, una feria gastronómica. La próxima es... esa es una buena idea. Mara, feria gastronómica coincidiendo con jornadas embajadores de Twinning. Buena idea. ¿Qué nombre te has puesto en el padre para...? Bien. Bueno, es una actividad, es un periodista por un día en la que, bueno, van creando artículos conjuntamente, tiras de cómics sobre medio ambiente, pues herramientas Pixton y Tundu. Javier. Perdón. Estaba relax. No, es que a los que Maite nos invita siempre a relax y no puede ser. Y bueno, quizás hay algunas más, que para verlas todas deberíamos resetear, aquí está en la página, igual tarda un poquito, pero bueno, el objetivo que queríamos transmitiros era ese, ¿no? Que primero pensemos en las actividades, luego en el recurso tecnológico. Habéis sido unos geniales embajadores, lo habéis hecho de manera colaborativa, habéis sido capaces de encontrar los socios, todo gracias a que las tarjetas coincidían, porque ahí se me fue un poquito la tijera en algunas. Y bueno, simplemente era eso, ¿no? Que busquemos socios, que trabajemos colaborativamente con 3 personas que no conocemos de nada, nos pongamos de acuerdo en una actividad y encima seamos capaces de buscar un recurso tecnológico. Vosotros sí que sois unos embajadores. Muchas gracias. Hola. Bien. Se me oye, ¿no? Bien, bueno, pues llegados a este punto, ya terminando, entramos en lo que es la parte final del proyecto. Como veis ahí hemos destacado 3 aspectos: organizar el proyecto, luego una minucia como es la evaluación y luego la pertinencia o no de solicitar los sellos de calidad. Sobre organizar el proyecto voy a pasar un poco deprisa. Simplemente se trata de preguntarse si, una vez que hemos terminado todo, si el TwinSpace está completo, si contiene toda la información, si alguna actividad que hubiéramos hecho fuera del TwinSpace pues está debidamente enlazada. Y luego la pertinencia de hacerlo privado o público. Todos sabéis en qué consiste. Yo personalmente siempre tengo todas las páginas públicas, pero es cierto que en algunos países tiene más limitaciones a la hora de permitir imágenes, de permisos a menores y tal. Bueno, luego si queréis, si como va a haber algún turno luego de charla, podemos comentar esto más profundamente. Y nos vamos con la evaluación. Hablar de evaluación y de escuela, a mí siempre me surge una primera reflexión. Y es, bueno, voy a calificarla, por no buscar otro calificativo, voy a calificarla de curiosa, ¿no? Porque la escuela es un lugar, quizás sea el lugar donde más evaluamos, estamos constantemente evaluando, dividimos los tiempos en primera evaluación, segunda evaluación, tercera, evaluamos a los alumnos, nos evalúa la inspección, hacemos la memoria, nos evalúa a los padres. Bueno, si ser evaluador fuera un trabajo, no habría paro en España, porque todo el mundo, y además todos somos evaluadores y encima expertos. Evaluar es lo que más hacemos. Y sin embargo, en la escuela es uno de los lugares donde menos se cambia o donde se cambia más lentamente. Lo cual da que pensar el sentido de la educación, de la evaluación, perdón, si entendemos la evaluación como una medida que busca la mejora de la calidad de nuestros proyectos. Como en un lugar donde si evaluamos tanto, se cambia tan poco o se cambia tan despacio, ¿no? Se supone que la evaluación nos va a ayudar, entre las primeras cuestiones sería sacar conclusiones, identificar aquellos puntos fuertes y débiles del proyecto de cara a mejorarlos. Y luego, yendo más allá, a difundirlos y a compartirlos con los demás.
Se supone también que vamos a evaluar todos los aspectos, desde la planificación inicial, su desarrollo, los objetivos conseguidos, la repercusión que ha tenido en el centro. Se supone que vamos a evaluar con un montón de instrumentos, de los que luego hablaremos un poquito, de variados, que vamos a evaluar de forma cualitativa y cuantitativa. Y se supone que vamos a evaluar todos, los alumnos, los profesores, el Servicio Nacional, la comunidad. Por supuesto, se supone que si planificamos colaborativamente y hacemos tareas colaborativas, ¿por qué no vamos a evaluar colaborativamente? Y como habéis visto, he dicho mucho se supone, porque claro, yo cuando he ido a algunos centros, tengo poca experiencia en eso, pero a los pocos centros que he ido y he hablado con profesores y con alumnos, cuando se sinceran de verdad, cuando dicen la verdad, a veces pasa con algunos profesores, más con los alumnos. Ellos dicen, no, si yo me divierto mucho, si yo hacemos clúster, hablamos, grabamos vídeo, hacemos dibujo, chateamos, hacemos muchísimas cosas, nos lo pasamos estupendamente, es divertidísimo. Pero cuando llega el final de trimestre, se presenta el profesor con un taco de folios y dice, así en 30 segundos, separar la mesa, sentaros de uno en uno, coger la hoja, poner el nombre, la falta de ortografía, bajar un punto, tenéis 45 minutos, listos, empieza ya. Y al final evaluamos así. Entonces, yo creo que deberíamos meditar un poco que si de verdad que buscamos proyectos de calidad, nos aventuremos a hacer una evaluación de calidad, ¿no? Lo cual no es tan fácil. ¿Cómo conseguir esto, ¿no? Bueno, yo he diseñado antes hablaba algún compañero sobre este tema también. Para mí, yo destacaría 3 aspectos. El primero, que los proyectos eTwinning estén absolutamente integrados en lo que son nuestros objetivos de curso, en los objetivos curriculares. Que no sea un trabajo paralelo, que no sea yo trabajo con mi libro. Perdona. No sea yo trabajo con mi libro y la clavizaga y luego el viernes que tengo la hora de informática voy y hago un poquito de eTwinning, sino que esté totalmente integrado en lo que son las actividades normales del aula. Que para eso diseñe tareas eTwinning en las que busquen el logro de esos objetivos curriculares, ¿no? Y que por fin consigamos que de verdad la hora, porque para mí es triste que en la escuela la hora de la verdad sea la hora de la evaluación, cuando en la escuela la hora de la verdad debería ser la hora del aprendizaje. Porque fijaros que he puesto ahí la motivación. La motivación, voy a decir algo, por favor no lo tuiteéis y lo diré deprisa y que antes de que nadie me eche de la sala. ¿Apaga la cámara? eTwinning no motiva. No motiva. Eso de que eTwinning motiva, quiero explicarlo ahora. Lo que le motiva a un estudiante, lo que le motiva a un alumno es constatar que avanza, que progresa, que aprende, gracias a su esfuerzo, también con las estrategias y con las técnicas que le ha enseñado su profesor, mientras hace actividades, entre otras las de eTwinning. Pero lo que de verdad para mí, pero lo que personalmente considero que motiva a un estudiante es constatar que avanza, que progresa trabajando y que se esfuerza. Y por eso avanza. Que luego eTwinning nos lo pone fácil, evidentemente. Pero eso de que eTwinning es divertido, y por eso nos pasa, eTwinning es divertido, hacemos muchas actividades, pero luego evaluamos de otra manera. Y ahí tendríamos que ser coherentes. Si, también lo ha dicho una compañera, si aceptamos este cambio metodológico que supone eTwinning, tenemos que ser capaces de ser valientes y aceptar ese cambio también en la evaluación, en las formas de evaluar, ¿no? Y por último, un par de reflexiones simplemente. ¿Cómo decirlo? Que no sé cómo terminar. No, si no va a terminar, va a estar aquí hasta las 4. No, mira, es que estoy intentando ir deprisa porque sé que Lourdes está aquí esperándome. No, no estoy esperándote, estoy oyéndote atentamente y después ya me tocará a mí. No, pues simplemente terminar con que es algo, que querámoslo o no, es algo ineludible,
que Twinning de verdad sí que es innovación, y que no tenemos que innovar para que las cosas cambien, sino que innovamos porque las cosas cambian. Entonces no tenemos otra. Eso sí, por favor. Y nada más, porque luego sí va a hablar un poco de lo que son los criterios de evaluación que tienen en cuenta el Servicio Nacional a la hora de tener en cuenta los proyectos para los sellos de calidad, pero le voy a pasar la palabra a Lourdes, que de esto sabe muchísimo más. Bueno, que sí sé mucho. Hay un vídeo. ¿Ponemos el vídeo ahora? A mí lo de... Sí. Bueno, vamos a poner, espera Lourdes, vamos a poner un pequeño vídeo ilustrativo de todo esto que hemos hablado hoy. Sí, pero bueno, en el vídeo resume estos 6 criterios, como os comentábamos al principio, están totalmente actualizados. Hasta hace quizás un mes eran otros diferentes. No ha cambiado mucho la terminología, pero sí ha cambiado la agrupación. Hay algunos que recogen 2 de los criterios anteriores y otros han quedado, en este caso, solitarios. Os vamos a poner un vídeo divertido donde los vemos ahí tomando apuntes. No sé si será para el discurso final o para... Bueno, ponemos un vídeo, que es lo divertido siempre, en el que se recogen estos 6 criterios. Pasamos al plan B, el vídeo también, pero en otro formato. Bueno, ahora estamos ya. Volumen. Por favor, servicio técnico, ¿puede bajar el volumen? Que no tengo ni idea de dónde se baja. Ah, en el ordenador, bien. Bueno, pues esos eran los 6 criterios actuales de evaluación en cuanto a la calidad en proyectos de Twinning. Sobre los instrumentos de evaluación, simplemente como sé que va a estar a mano para todo el mundo esta presentación, hay un pequeño enlace en la que sí podéis ver algunos instrumentos que hemos utilizado en el proyecto Conoces este cuento, el que ha sido el premio europeo en español. Y ahí sí viene toda aparte que está abierto el TwinSpace, se pueden ver todos los instrumentos que se han utilizado, tanto del profesor, la evaluación del alumno, del proyecto, la difusión, la repercusión que ha tenido
y así ahí podéis verlos todos, ¿no? No quería eso, alargarlo más ahora para tener tiempo a lo otro, porque creo que podéis verlo tranquilamente en casa, cómo se han utilizado esas herramientas y tener un ejemplo de su uso. Y Lourdes, te toca. A mí me han dicho que solo dé una pincelada. La voy a dar un poco brochazo y ya está. ¿Y trae 5 papeles? Madre mía. Vas ahí si quieres. No, aquí ya me ven, no te preocupes. Desde luego en el Servicio Nacional de Apoyo hablamos de calidad, pero la calidad la tienen los ponentes, que son ellos, todos son premio y no solo saben de calidad, sino también tratan en el aula de aumentar la calidad del conocimiento de sus alumnos y de los proyectos. Así que gracias a vosotros por hacerlo. Lo que sí que constatamos nosotros en la trayectoria profesional en eTwinning es que desde el año, por ejemplo, 200... No, ahí no. Antes de Cristo, se refería antes de Cristo. Desde el año 2007 hasta ahora que yo llevo en el Servicio Nacional de Apoyo, la calidad de los proyectos no tiene comparación, ¿eh? Los proyectos que nos encontramos ahora son de lejos muchísimo mejores que hace 7 años, pero por muchísimas razones que no voy a entrar, ¿eh? Sí quería decir que este tema es siempre objetivo en Europa de debate y de cómo mejorar la calidad. Bueno, una de las cosas que se está trabajando en un grupo es la plantilla para evaluar esa calidad. La plantilla del sello de calidad, la que aparece en el escritorio cuando los profesores solicitan este reconocimiento. Uno de los apartados que había, que era el de sostenibilidad, continuidad, transferibilidad, que nadie sabía qué significaba aquello y que la explicación tampoco aclaraba mucho, bueno, al menos en el borrador lo han quitado, ese criterio de valoración. Sigue habiendo el mismo número, pero la colaboración la han separado en la colaboración entre los socios propiamente dichos y luego la colaboración que pueda haber entre las escuelas, ¿vale? Así que un poquito más sí que va a estar claro. Y luego también para facilitar o empeorar, que nunca se sabe para quién y cómo, cada uno de los criterios para homogeneizar las decisiones en todos los países los han subdividido, bueno, nada más y nada menos que en 6 apartados, subapartados cada uno. Y entonces, pues ahí desde el no se hace nada en este apartado, no se consigue nada, hasta no muy bueno, el aceptable, el bueno, el muy bueno y el excelente, ¿vale? Y al menos en la explicación están relativamente bien porque pone algún ejemplito. Cómo calificar si un proyecto ha llegado a utilizar para comunicarse a los alumnos el correo electrónico sin más a otro proyecto en el que además del correo electrónico pues han utilizado otras herramientas, bien sean del TwinSpace, bien sean externas. Entonces este es un paso más en el reconocimiento, en que esté homogeneizado y bueno, en ir consiguiendo más calidad en los proyectos, sea en España, en el Reino Unido o en Italia, todos de manera homogénea. Hay en este grupo de trabajo también se planteó una cuestión que viene al hilo de lo que ha dicho el compañero de Canarias, Santi Eras, ¿verdad? Sí, él ahondaba en el tema del currículum, ¿no? La integración curricular. Bien, pues uno de los apartados que se estuvo debatiendo en una de estas tareas que hicimos un día era qué ocurre con todos los proyectos eTwinning que no están relacionados con el currículo propiamente dicho. Sabéis que hay enseñanzas no formales, proyectos que los hacen en algunos centros escolares como talleres, un sábado o un domingo o como una actividad extraescolar, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que pueden tener todos los proyectos tienen un objetivo pedagógico, educativo, etcétera, etcétera, pero no necesariamente con partes a lo mejor del currículum. Bueno, pues
¿qué pasa si uno ahí en ese apartado a lo mejor no tiene nada que decir, no quiere destacar nada, no lo ha trabajado mucho o qué? Bueno, pues el grupo sigue trabajando, sigue debatiendo un poquito a ver cómo redactar ese apartado para que todos estos proyectos tengan cabida y puedan por lo menos valorarse todos estos criterios y, bueno, conseguir que sean proyectos de calidad, igual que otro que esté perfectamente relacionado con el currículo. Y la pincelada ya está bastante gorda. Bien, quería hacer un recordatorio, un apunte. En otra de las sesiones anteriores estabais hablando los embajadores de, bueno, qué se podía hacer, cómo llegar a los profesores, cómo podía un profesor saber, conocer dónde estaba el embajador más próximo, etcétera, etcétera, o cuáles son los profesores susceptibles de contactar para implicarse en un proyecto. Bien, pues sabéis que hay ahora un curso de formación online, que nunca hemos tenido todo este montón de peticiones, 800 hemos podido admitir, y no más porque hemos recibido 1000 y pico. Entonces, estos profesores que sí que están inscritos en el curso, un poco por definición, a priori deberían de ser candidatos a estar interesados en llevar a cabo posteriormente un proyecto, por lo menos un alto porcentaje. Así que aquí también hay tutores del curso, Rogelio, está Agustín y espérate, Juan, Elena, hay varios. Bueno, pues le diremos al coordinador, que es Benito, que al final, cuando se acaban las unidades del curso, ponga un mensaje, un comentario o algo así que diga, y por supuesto los alumnos del curso, en las conclusiones, las mejoras, las sugerencias, todo esto ponen, ¿y a mí quién me va a hacer el seguimiento de mi proyecto ahora que me deja el tutor? Y ahora quién, no sé qué, no sé, siempre piden un poco más de ayuda, alguien que les eche un cable después, ¿vale? Pues entonces pondremos este mensaje que le vamos a decir a Benito que diga, ahora que ya ha acabado el curso, si quieres o ya has iniciado un proyecto, contacta con algún embajador, de bien sea, llámese Murcia, llámese País Vasco, La Rioja o lo que sea. Y vamos a ver de qué manera os podemos anunciar claramente en algún sitio para que los profesores contacten con vosotros, ¿vale? Así que, bueno, ya nada más. Bueno, eso está en relación con una de las propuestas que han estado haciendo, que se ha estado haciendo. Sí. Yo creo que está muy en relación con las propuestas que han estado haciendo en la mesa anterior sobre cómo hacer el seguimiento y además dar el apoyo a en ese fragmento, en ese paso desde el registro del profesor, el registro del proyecto y la finalización del proyecto. Ahí ha habido una idea muy concreta que se ha propuesto para que los embajadores puedan apoyar en ese sentido. Incluso se proponían, que no me atrevo yo vamos a decir que vamos a tirar de ello, a asignar una cuota de proyectos por comunidad a los embajadores. En fin, eso habría que estudiarlo, pero bueno, nunca se sabe. Siempre podemos estudiar a ver cómo se puede hacer esa asignación. O bien desde nosotros o bien los docentes se les facilitan los contactos para que puedan contactar con los embajadores de la comunidad. Sí, en la plataforma trataremos de ponerlo clarito y así. ¿Era Alicia? Sí. Nada, eso que habéis comentado, y simplemente añadir que cuando hablábamos precisamente de ajustar los contenidos, una de las cosas que deberíamos de revisar, yo creo que es
el curso online que facilitamos, porque creo que en el camino se nos puede quedar mucha gente, porque a lo mejor la presentación parece extremadamente complejo, se trabaja muchísimo vocabulario nuevo para las personas que se inician por primera vez, y ese mismo curso enfocado de una manera mucho más productiva, mucho más práctica para ellos, pues probablemente les facilite mucho más que ese primer contacto acabe realmente en un proyecto y no en un curso más que bueno, que se quede ahí. Falta. Venga. Sí, bueno, vamos a ir acabando ya. Y simplemente, bueno, que os queríamos transmitir dos mensajes para finalizar el taller. Que al principio siempre tenemos una pequeña idea del proyecto y como se ve reflejado en este gatito y en este león, nos sale siempre un superproyecto que es gigante y en el que dentro de ese proyecto pues tenemos todas estas palabras mágicas, ¿no? Colaboración, sorpresa, aprender, motivación, que al final son las que nos dan vida y nos satisfacen profesionalmente. Lo que decía yo al principio, en la presentación no formal, bueno, hemos hecho un repaso por los criterios técnicos en cuanto a la calidad, pero yo creo que nosotros pensamos que lo que marca un poquito la diferencia es algunas palabras mágicas que, bueno, ya estábamos un poquito con la voz tomada, como estamos ayer algunos, y bueno, para que os presenten o os enseñen esas palabras mágicas, pues hemos seleccionado a un grupo de alumnos excelentes de nuestro centro educativo, que son los que tienen el detalle de presentaros algunas palabras que siempre tenemos que incluir en los proyectos para que tengan realmente una calidad extraordinaria. Y además ha sido un trabajo colaborativo, que yo no les di tarjeta a ellos porque estaba un poco lejos, pero hicimos el vídeo colaborativamente, o sea que no hemos trabajado las tarjetas, pero hemos trabajado el vídeo, que vamos, que os quedéis tranquilos que los tres embajadores estos aquí también han hecho algo, que... Ya. Con el Twinning, usar las nuevas tecnologías es divertido, porque mola todo. Aprender es más divertido, así mola hasta hacer los deberes. Con Infinity nos comunicamos y aprendemos a respetar y a convivir. Para conocer niños y niñas de otros países. Y Twinning significa aprender con y de los demás. En el Twinning sentimos que nos tienen en cuenta. Planificación. Usamos los ordenadores. Imaginación. Construir ideas. Creatividad. Y Twinning es sorpresa. Y Twinning es alegría. Y Twinning es trabajo en equipo. Y Twinning es sorpresa. ¡Bien! Evaluación. Con poca gana. Participación.
Any question? Muchas gracias a vosotros. La verdad es que tenemos una mesa de privilegio para hablar de calidad. Son todos premios europeos, nacionales. Sabemos que también hay otros muchos por aquí detrás y que seguro que podíais hablar también de calidad, pero están ahí porque realmente saben de lo que hablan, de mucha calidad en sus proyectos. Muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros.